Hola, hola, ¿qué tal chicos? Después de varias semanas sin hablar sobre el eneagrama, volvemos con un vídeo de eneagrama, en concreto uno que me habéis estado pidiendo muchos, que es hablar de aquellos subtipos del eneagrama que parecen 8 pero no son 8, los llamados pseudo 8. Pero antes de empezar con ello, por si todavía no estáis al tanto, que seguramente sí porque he sido un poco pesada, el libro que he publicado, aquí está, de MBTI, Funciones Cognitivas, 16 Personalidades, llamado Nadie como tú o sí, ya está disponible tanto en España como en Latinoamérica en ebook, y en físico está también en varias librerías de España, así que os dejo aquí abajo links para poder comprarlo. En Latinoamérica llegará próximamente en físico, ¿vale? Lo digo porque me habéis preguntado muchos y la idea es que sí que llegue. Si no, mientras tanto podéis adquirirlo en ebook o participar en el sorteo, ¿vale? Que os dejo por aquí el vídeo en el que hablo del sorteo y dónde y cómo podéis participar, donde sorteo 2 ejemplares, tanto da igual si eres de España o de Latinoamérica, puedes participar. Eso por un lado, aunque eso tiene que ver con el MBTI, y ahora volvemos al tema de eneagrama, que si estás viendo esto y solo sabes de eneagrama y no de MBTI, pues te invito a que te metas también al mundo de las funciones cognitivas, que es muy útil para conocerse a uno mismo. Dicho esto, ¿por qué hay algunos subtipos a los que se les llama pseudo 8? Mal llamados así, porque realmente tú luego haces estructuralmente la estructura de esos subtipos y no tienen nada que ver con el 8 la mayoría. Pero se les llama así ¿por qué? Pues mira, de los 5 subtipos que hoy os voy a mencionar, 4 de esos subtipos son sexuales, son instinto sexual. ¿Qué me lleva a esto? El instinto sexual se asocia mucho con la intensidad, sobre todo la intensidad relacional, y el 8, como por defecto en su estructura de carácter, es un eneatipo intenso. ¿Qué pasa? Se asocia esta impulsividad e intensidad e incluso en ciertas ocasiones agresividad que tiene el instinto sexual con la estructura del eneatipo 8, pero por dentro son muy diferentes. Y de eso vamos a hablar hoy. 5 subtipos que la gente llama pseudo 8 y os voy a contar 5 diferencias que tienen entre el 8 y ese subtipo en concreto. Lo primero, yo creo que hay que tener muy claro el core, es decir, el centro del 8, antes de meternos con los subtipos. Y es que aquí hay una frase muy buena de Gonzalo Morán, que cito textualmente, dice: así como los 2 tienen sed de atención y los 3 tienen una sed de destacarse, los 8 tienen una inagotable sed de intensidad, y en torno a ello gira su vida. Esa sed de intensidad es lo que llamamos lujuria, la intensidad en todo lo que hacen, en la adrenalina que necesitan, en el comer mucho, en el beber mucho, en el tener muchas relaciones. La cuestión es la intensidad que los mueve, la adrenalina que los hace sentir vivos, el ir a mucha velocidad, ponerse la música muy alta. Todo eso también se suma a lo que es la negación de todo tipo de emoción que pueda mostrarse como, o mostrar una cara vulnerable de ellos mismos, es decir, intenta negar todo lo que tiene que ver con dolor, culpa, vergüenza, tristeza. Y ante todo los 8 son muy pasionales y son corporales, son personas que responden muy bien a todo lo que es su aparato sensomotor. Entonces son gente que actúan por encima de detenerse a pensar o detenerse a sentir. Esto es algo que tienen en común los viscerales, pero los 8 son los más viscerales dentro de los viscerales. Les hace tener la imagen de ser como indomables, duros, fuertes, potentes, vehementes. Y todo ello porque en el fondo tienen como la idea subyacente de que si hubieran sido como más fuertes en su día, el mundo no los habría hecho como son, en el sentido de que no habrían perdido esa inocencia por el camino. Por eso también tienen como esa dicotomía de los 8 que son osos pardos pero osos amorosos también, ¿no? En el fondo, porque hay como mucha ternura e inocencia esperando a ser como descubierta. De todas formas, si queréis saber más y mejor acerca del eneatipo 8, os recomiendo que veáis este vídeo de aquí en el que analizo por completo el eneatipo 8. Y ahora nos vamos a los 5 subtipos que he elegido que la gente llama pseudo 8 y por qué. En primer lugar, el pseudo 8 más conocido, comúnmente conocido, que es el 6 contrafóbico. ¿Por qué se le llama pseudo 8? Pues porque mientras los otros 2 6 tienden a hiperanalizar y muchas veces pararse antes de actuar o incluso paralizarse y no actuar, los 6 sexuales se echan hacia adelante, se enfrentan al miedo, confrontan el miedo. Además de eso, el 6 sexual, ahí donde lo veis, tiene también una vena bastante conquistadora, aventurera, que se puede también a veces confundir con cosas que tiene el 8, ¿no? De ser así un poco más atrevido, ¿no? Y de ir para adelante, ¿no? Y básicamente es el 6 más orientado a la acción. Puede hacerlo parecer más visceral. Pero 5 diferencias básicas entre el 6 sexual y el eneatipo 8. 1. Al actuar o lanzarse a algo vais a tener que notar que el 8 tiene una visceralidad física que no tiene el 6, porque el 8 es visceral, el 8 es físico, es corporal, el 6 es mental, es analítico. Digamos que aunque salta al ataque, el 6 sexual siempre tiene un run run en la cabeza de qué está haciendo, qué va a pasar, cuáles son las consecuencias, qué puedo hacer en caso de que suceda esto o lo otro, ¿vale? O sea, esconde como más miedo y nerviosismo que un 8. Un 8 actúa desde las vísceras y por eso actúa como con mucha más seguridad y con mucho menos temor o nada de temor a las consecuencias, porque es como, pase lo que pase, sé que yo voy a poder con ello, yo puedo hacer frente a lo que venga y lo puedo hacer hasta solo. Un 6 no tiene ese pensamiento y además no es tanto yo puedo con todo, yo solo, ¿no? Sino que el 6 es más gregario. 2. El 8 es instintivo, no necesita una base informacional para nada para actuar. El 6 sí la necesita y mucho. El 6 necesita tener cierta información desde el miedo y contra el miedo, pero con cierta información.
3. El 8 es un eneatipo eminentemente centrado en sí mismo. Quiere destacarse y que no le pongan límites, porque sus límites son hacia afuera, es expansivo. Mientras que el 6 es más gregario, tiene muchísimo más en cuenta al grupo y de hecho busca conexiones y vínculos para sentir esa seguridad, para poder tener la mayor cantidad de información y analizar, etc. Otra cosa que me parece obvia, que es que el 8 es brutalmente honesto, no suele tener pelos en la lengua. El 6 sexual sí sabe mejor morderse la lengua, vigilar y hablar respecto a la información que ha obtenido. Quizá dice algo pero no lo dice de forma tan directa. Y del 8 es pa. Y si te gusta bien y si no te gusta, pues también bien. 5. Y algo importante a tener en cuenta, el 8 es un eneatipo de rechazo. Y con la excusa de la independencia y la autonomía, el 8 es mucho menos propenso a estar cómodo en grupos y muchísimo menos a depender de esos grupos. E incluso es para él relativamente fácil cortar vínculos si siente que ya. Pero un 6 no, un 6 es un tipo de apego. Sigue sintiendo apego por su gente, aunque puede sentir confianza, desconfianza, vive en esa dualidad y en esa dicotomía, pero sigue sintiendo la necesidad de buscar vínculos, de estar arropado por un grupo o por una jerarquía, y si se va de un grupo porque está incómodo, ha pasado algo tal, va a acabar terminando en otro. Y además no esgrime tanto ese tema de mis límites expansivos, ¿vale? Como si lo hace un 8. Quiero hacer aquí una pequeña nota, y es que cuando los 6 sociales son TJs, es decir, tienen T de función cognitiva, también pueden verse a sí mismos como 8 en el sentido de que son personas mucho más seguras de sí mismas y tienen como más energía, más vehemencia, más ejecución, que esas son cosas que se asocian más a un 8. Entonces, algunos TJs que sean 6 sociales, sobre todo 6 social sexual, pueden pensar que son 8 por estas cosas. Segundo subtipo, el 1 sexual. El 1 sexual también se le llama pseudo 8, especialmente por su sincericidio, que es básicamente son brutalmente honestos, no tienen pelos en la lengua, dicen las cosas sin filtros. Pero en el 1 sexual tenemos por un lado la superioridad moral y la corrección neurótica que siente el 1 que tiene que hacer, y la necesidad de transmitir del instinto sexual. Quiere transmitir perfección y crítica, a veces incluso imponiendo sus ideas y sus opiniones y sus métodos. El 1 sexual, igual que el 8, ambos transmiten como un fuerte carácter, autoridad, sensación de superioridad muchas veces, de tener la razón, de querer imponerse. Pero hay 5 diferencias básicas entre el 1 sexual y el 8. El 1 sexual, en su estructura, no busca el poder, no busca quedar por encima. Lo que busca es reformar, que tú le des la razón, que tú digas, sí, tus métodos, tus opiniones, tus ideas, tu moral es la mejor, es lo más perfecto. Y sus valores son los más altos, sus opiniones son las más correctas, su forma de hacer las cosas es la más perfecta. El 8, en cambio, no roza el tema de la moralidad, ¿vale? O sea, el 8, de hecho, si no es el eneatipo más amoral, es de los que más. No está interesado en reformar a otros, no está interesado en reformar el mundo, no está interesado en aparentar ser perfecto en absoluto. De hecho, incluso a veces le gusta ser más directo, más honesto, más confrontativo, más asertivo. El 8 no se considera superior moralmente, no considera que tenga morales más altos ni formas mejores de hacer las cosas. Un 1 va a estar criticando, va a estar apuntando el error. Entonces, en el 8 no hay ese vuelco de ideas, valores y métodos hacia otros que sí vuelca el 1. 2. Aunque su estilo de comunicación pueda parecer similar, ese sincericidio, en el 8 vamos a ver una brutalidad honesta en la que hay crudeza y le da un poco igual las consecuencias o cómo se pueda sentir la otra persona, tipo, mira, es que lo he dicho y ya está, ¿sabes? En el 1 siempre va a haber cierta contención. Va a ser crítico, pero muchas veces utiliza muchas sutilezas, sarcasmos, ironías y cosas así, pero le da una apariencia mucho más contenida. Un 8 no es contenido. Son directos y sin ornamentos. 3, e importante, el 8 sigue sus propias normas. Rompe las normas cuando lo cree necesario, tiene su propia idea de la justicia y se toma la justicia por su cuenta muchas veces. No confía en la autoridad en ese sentido. Mientras que los 1 se suelen sentir mal rompiendo las reglas. Suelen ser gente rígida en ese sentido, que sí que son inconformistas en el sentido de que les puede no gustar una ley e ir en contra de ella, pero lo que buscarán será reformarla de forma que creen otra ley o se haga algún movimiento, es decir, una forma más lawful de actuar siempre. Aunque expresen su disconformidad, tienden a buscar la reforma, no el yo rompo las reglas y actúo por mi cuenta y la justicia me la tomo por mi propia mano, como si hace un 8. El 8 es el asesino a sueldo y el 1 es el inquisidor. 4, aunque va un poquito entroncado con lo que he dicho, porque al final lo he mezclado, y es que los 8 tienen su propia idea de la justicia y de la autoridad. En ese sentido, ellos piensan, ¿qué tiene más sentido para mí? ¿Cómo puedo alcanzar la justicia real? ¿Cómo se puede hacer justicia de verdad? Lo que a mí me parece. En cambio, el 1 sexual tiene la mira puesta en la reforma y en lo que cree que es mejor en general. Tipo, ¿qué tiene más sentido para que todo funcione a la perfección? ¿Cómo alcanzaremos todos la perfección? 5ª y última. Los 8 son muy impacientes. Con sus acciones no les gusta perder el tiempo, pim, pam, pum. Son más impulsivos, son más reactivos, también de expresivos. Mientras que los 1 sexuales, por muy intensos que sean, siempre van a ser más precisos con sus acciones, más contenidos con sus acciones. Miden bastante mejor lo que hacen y lo que dicen.
Tercer subtipo que se confunde con los 8, el 2 sexual. El 2 sexual se confunde con los 8 por muchos motivos. Uno de ellos es que tienen flecha entre sí, entonces pues pasa lo que pasa. Pero no solo eso, sino que además el 2 sexual es bastante intenso en sus relaciones, es el más explosivo, no le importa tanto llamar la atención. Puede ser muy pasional, muy vehemente y muy posesivo, que eso es algo que comparte con los 8. Le van las emociones fuertes y todo eso puede confundirse con la lujuria. Hay un elemento muy importante del 2, que es que el 2 es un eneatipo emocional. Entonces el 2 al final lo que busca es gustar, es atención, es ser amado. Busca una relación y una conexión en la que él lo da todo desde el principio y busca que el otro lo dé todo desde el principio también. Hay 5 diferencias muy notorias entre el 2 sexual y el 8. En primer lugar, su comunicación. Su estilo de comunicación es diferente, porque aunque sí, los 2 sexuales pueden ser también muy reinones, ¿vale? Para que me entendáis, pero los 2 son persuasivos, los 2 son seductores. Un 2 va a adularte, los 2 adulan muchísimo, te va a adular, te va a sonreír, te va a tocar, te va a acariciar, a comer la oreja, quiere conquistarte y va a utilizar su imagen más sexy o su imagen más dulce según crea que va a funcionar mejor contigo. El 8 no se anda con esas chiquitas, el 8 donde pone el ojo pone la bala. El 8 le cuesta mucho fingir lo que no es, o sea, si es sexy y es posesivo, pues lo es y punto, y va a ir directo y va a ir al grano. Te va a mostrar sus intenciones desde el principio. 2. Ambos son eneatipos de rechazo, ¿vale? Entonces ambos tienen también en común esa sensación de sentirse súper poderosos, yo puedo con todo, yo no tengo necesidades, pero los 8 van muchísimo más a su bola, son personas muchísimo más independientes y autónomas, que marcan mucho mejor los límites, mientras que los 2 sexuales van a estar muchísimo más pendientes de los demás, dependen de la atención y de la valoración que le dan los demás, buscan qué quieren o qué necesitan los demás para dárselo y a cambio mantenerlos cerca. Un 8 no tiene esa pretensión de ser importante en tu vida, neuróticamente. 3. Por esta razón, los 8 marcan mucho mejor los límites que los 2. Un 2 sexual lo tiene bastante más difícil marcando límites. Tiende mucho más a la fusión y a la invasión que un 8. Eso sí, luego te saca la cartilla del con todo lo que yo he hecho por ti, mientras que un 8 no. Un 8 puede ser arrollador, pero no es una invasión emocional también. 4. Al 2 sexual, lo que más le va a doler en el mundo es que lo minimices o que lo relegues a una posición de persona no importante. A un 8 eso no, o sea, porque no tiene esa pretensión, ya le he dicho. A un 8 le va a doler mucho más que lo traiciones o que seas desleal con él. 5. Aunque ambos pueden ser rebeldes e inconformistas, no hay que olvidar que los 8 son combativos, es decir, voy a por todas, lo que quiero lo consigo, pero el 2 es obediente, por lo que va a intentar camelarse mejor a la autoridad, hacer lo que se le requiere para conseguir lo que desea, y sus maneras no son ni tan rudas, ni tan directas, ni tan arrolladoras como las de un 8. Los 8 chocan más y mucho más frecuentemente con la autoridad que los 2. Y un ejemplo muy bueno de esto, que yo creo que se ve además en pleno apogeo de la adolescencia, es en la serie de Rebelde Way. Mia es un 2 y Maritza es un 8. Se ve bastante como las dos se meten en problemas, las dos le faltan respeto a la autoridad, pero Mia muchas veces intenta camelársela, mientras que Maritza es va por todas, va de frente y a quien no le guste, pues que se las arregle, ¿sabes? Cuarto subtipo que se confunde con el 8, el 4 sexual. Le he oído definido como más 8 que el 8. Pero realmente en esencia es por su forma descarada de decir lo que piensan, porque pueden ser muy competitivos, porque pueden ser agresivos e hirientes en su forma de hablar y también son bastante impulsivos e intensos con sus relaciones. Pero poco se habla también de que el 4 sexual tiene como una energía también a la hora de iniciar proyectos o llevar proyectos o tomar el liderazgo, etc. Y también presenta mucho esa dualidad entre fuerza y ternura, dureza y sensibilidad. Pero hay 5 diferencias principales entre el 4 sexual y el eneatipo 8. 1. Muy básica, lo he dicho antes en el core del 8. Los 8 rechazan sentir todo tipo de emoción que sea considerada débil o vulnerable. Tristeza, vergüenza, culpa, anhelo. Todo eso no cabe en su vocabulario y encima tienen el mecanismo de defensa de la negación, que es como yo todo eso no lo siento, yo no soy vulnerable, a mí no me hables de esas cosas porque yo no. En cambio, un 4 sexual, aunque puede mostrar por ejemplo más la ira que otras emociones, un 4 sexual no suele esconder sus anhelos, sus tristezas, siente bastante más vergüenza a menudo que un 8. Se suele sentir culpable bastante a menudo, se le va a notar la sensibilidad y el rango de emociones en todos sus ámbitos. Para que me entendáis, un 4 sexual expresa un rango de emociones que no expresa un 8. Un 8 tiene muchas emociones bloqueadas, todas aquellas que le puedan hacer parecer vulnerable. Un 4 sexual no. Tarde o temprano las vas a ver. 2. Los 8 quieren dar esa imagen de ser seguros de sí mismos, dominantes, arrolladores. Pero los 4 sexuales se enfocan muchísimo más en su imagen como diferente a la tuya, tipo marcar la diferencia entre tú y yo no soy así, a mí no me gusta eso, yo no hago esas cosas. Pueden pecar de snobs,
Y algunos incluso se pueden hacer hasta los misteriosos, ¿vale? Mientras un 8 no tiene esas pretensiones. Para un 8 es muy importante, como visceral, tomar acción, actuar, no perder el tiempo. No pararse a analizar qué siente, qué piensa, no sé qué. No, para adelante. Pero para un 4 sexual, toda acción que emprende está respaldada por la necesidad de expresarse o por una motivación emocional que ha estado pensando y que ha estado sintiendo. Sus acciones buscan comprenderse, buscan como que haya cierta autenticidad detrás de ellas. Pero para un 8 es simplemente la acción por la acción, es decir, es algo que tienen todos los viscerales, es la ira que los empujan o la energía que los empuja a seguir haciendo cosas, a seguir para adelante, a no rendirse. Un 4, su interior, su estructura, sí que es pararse, sí que es sentirlo, sí que es pensar, sí que es replantearse cómo me estoy sintiendo realizado, me estoy sintiendo auténtico. Todo eso, esas cosas no se las plantea un 8. Vamos a la cuarta. Los 8 quieren ejercitar su autonomía para sentir que tienen como todo el poder sobre su vida. Quieren ser como los dueños y señores de toda su vida y de todo lo que acontezca en ella. Pero los 4 tienen como mucha más sensibilidad por el proceso. El proceso, porque para ellos es más importante sentirse realizados que simplemente hacer las cosas porque hay que hacerlas, o hacer las cosas porque es un logro más, o hacer las cosas porque hay que seguir para adelante sí o sí. 5. La empatía. Los 8 raramente muestran una empatía como muy sincera, porque el mundo para ellos está dividido en víctimas, gente victimista y verdugos. Entonces, los verdugos hay que castigarlos, a las víctimas hay que protegerlas, y a las victimistas, párame porque les meto, ¿sabes? Pero un 4 sexual sí que siente más empatía acerca de las emociones negativas de otras personas, es decir, no le irrita tanto la gente, no siente ese rechazo y esa aversión hacia gente que expresa emociones negativas, que está triste, que pierde mala motivación, que tal. A un 8 esas cosas le irritan, tipo, esta persona. Los 8 tienen como una tirria muy fuerte y mucha antiempatía hacia esas personas. Los 4 sexuales no tanto. De hecho, muchas veces ellos son los que se hacen las víctimas, no vamos a negarlo, ¿no? Pero por eso precisamente pueden tener esa empatía. No les causa rechazo los sentimientos y las emociones negativas de otras personas. De hecho, las suelen entender. Y por último, el quinto subtipo que se parece al 8 y que no es un instinto sexual, el 7, autoconservación. También se le llama pseudo 8 porque son los más terrenales, los que más se desviven por las pasiones que tienen, menos idealistas que los otros 2 7s. Y además, en el 7 autoconservación es donde más fina está la línea entre gula y lujuria, ¿vale? Porque los 7 autoconservación son muy materialistas. Beber, comer, salir con mi gente, mis cosas de mi casa, lo material, todo eso. Y parece muchas veces que son 8. Pero siempre buscan también esa forma de tener cosas estimulantes que hacer, estimulantes intelectualmente, son muy indulgentes consigo mismos, su manada es la que cuida y le interesa, a los demás se pueden podrir y les da igual. Entonces sí, todo eso les hace parecer un poco 8. 5 diferencias entre el 7 autoconservación y el 8. La diferencia básica entre gula y lujuria: los 7 siempre van a querer probar un poco de todo, ¿vale? No se conforman con nada. Mientras que los 8 son insaciables, prueban mucho de algo que saben que les encanta y les gusta y van a por todas con eso. El análisis mental y el idealismo del 7. Esto hace que el autoconservación se haga sus pajaritos también en el aire de lo que quiere hacer, lo que quiere probar y lo que tal, y luego llega y es como, las cosas no me gusta tanto, entonces voy a probar otra cosa, me aburro y voy a otra cosa. El 8 es como, lo que sé que me gusta, voy a por ello, no tengo suficiente, compro a lo bestia, con esta persona pues estoy a lo bestia, como a lo bestia, es decir, es muy diferente, no es tanto de me aburro y paso a otra cosa, necesito estar estimulado. 2. Los 8 son realistas y transparentes. Lo que hay es lo que es. Lo que te enseño es lo que soy. La verdad es esta y punto. Y además, esto me parece muy importante, los 8, como he dicho, son transparentes con su carácter, los 7 esconden bastante bien su verdadero carácter. Del tipo que mediante la persuasión y la charlatanería muchas veces te muestran una imagen de ellos mismos que no es la que es. 3. El estilo de acción. Aunque tanto el 7 como el 8 tratan siempre de mantenerse ocupados y además son combativos y van a por todas, pueden ser arrolladores, tienen mucha seguridad en sí mismos, los 8 buscan estar todo el rato ocupados y actuando porque necesitan construir su fuerza y no sentirse por debajo o por detrás de otros. Los 7 tienden a estar en la acción porque quieren estar estimulados un poco más por capricho, por inspiración, por aburrimiento o por apetencia. Porque me apetece, porque puedo hacerlo, porque me divierte, porque me estoy aburriendo. Además, los 8 no suelen sentir tanto miedo ante las situaciones y abordan las cosas con bastante valentía y de frente. Mientras que los 7, esto una vez, no recuerdo quién me lo dijo, pero se me quedó marcado, los 7 son el eneatipo más cobarde después del 6. Y muchos 6 ya sabéis que tienen la dicotomía entre cobardes y valientes, o sea que los 7 están por debajo. ¿Por qué? Porque se acobardan rápido, tratan de maquillar, huir o hacer de menos una situación que puede ser más chunga de lo que realmente parece. Intentan deshacerse de responsabilidades o no enfrentarse a una situación difícil, no enfrentarse a un conflicto, se echan para atrás, huyen, se acobardan, bomba de humo. Los 8 no, los 8 van para adelante y hacen frente y te confrontan. 4. El estilo de comunicación. Los 8 son directos, son honestos e incluso son brutos a veces. Los 7 no. Nunca va a ser tan directo porque siempre va a ir a comerte la oreja, porque la charlatanería es algo estructural del 7 y la persuasión. El 7 es mucho más propenso a hablar mucho para
para no decir nada. El 8 dice mucho con pocas palabras. Los 8 no tienen necesidad de persuadir porque les va muchísimo más imponer, porque eso es lo que da poder. Los 7 sí van a persuadir y muchas veces no van a ser nada directos con lo que quieren, y a lo que te has dado cuenta has firmado un contrato en el que has vendido tu alma y no sabes ni cómo. 5. ¿Cómo se ven los 8 a sí mismos? Los 8 se ven a sí mismos como personas como de gran voluntad, de gran ímpetu, que pueden con todo. Todoterrenos, básicamente. Seguros de sí mismos. En cambio los 7, aunque también se podrían ver todo esto, su autoimagen viene antes una persona ingeniosa, una persona que haciendo poco consigue el máximo resultado, gente encantadora, carismática, se ven sagaces, se ven inteligentes. Es decir, tiene una autoimagen bastante diferente. Y bueno, yo creo que hasta aquí las diferencias de los pseudo 8s versus los 8s. Espero que algunas cosas os hayan quedado claras, que os haya desmitificado algunas cosas que hay por ahí. Básicamente que me contéis aquí abajo vuestras propias experiencias con los 8 o los pseudo 8 y que me sugeréis también otras comparativas para el futuro. No os olvidéis que tengo por aquí también comparativas ya entre el eneatipo 4 y 5 y entre el eneatipo 2 y 3. Y nos vemos la semana que viene con más vídeos. Os mando un besazo a todos. Besitos.